Hola, ¿qué tal granjeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada número 41 del Valle, un valle de gallinas dedicado a Islandia. Esta temporada iniciará el 4 de febrero a las 8 de la mañana de la hora universal y terminará el 25 de febrero a la misma hora. Esto significa que esta temporada 41 tendrá una duración de 21 días. La hora en la que iniciará la temporada en los diferentes países cambiará según la zona horaria en donde te encuentres. Busca la zona de tu país para estar atento al inicio. En esta temporada tendremos un valle de recolección de gallinas, así que será un poco más ardua la tarea de buscar y recolectar gallinas para poder conseguir el premio especial. La decoración especial de esta temporada será una fuente con un troll como adorno en representación y homenaje a la cultura de Islandia. Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava. Cuenta con enormes glaciares protegidos en dos parques nacionales de gran importancia. La mayoría de la población vive en su capital, Reykjavik, que se abastece de energía geotérmica y alberga el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren la historia vikinga de Islandia. Existen muchas cosas increíblemente hermosas y mágicas en Islandia. La cultura islandesa tiene sus raíces en las tradiciones nórdicas y su literatura es reconocida principalmente por sus sagas y sus edas, que fueron escritas durante la Edad Media. También posee algunas creencias tradicionales principalmente compartidas con la mitología nórdica, que hoy en día continúan vigentes, por ejemplo, la existencia de los elfos y los trolls. Los trolls son criaturas enormes y pesadas, pero muy fuertes. Viven en familia en las grandes cuevas de las montañas, lejos de todos los seres, y solamente salen de sus cuevas durante la noche, porque si los rayos del sol los tocan, se convierten inmediatamente en rocas. Sobreviven gracias al robo y pueden ser muy temperamentales. Si algún ser humano se les acerca, pueden tomarlo entre sus manos y devorarlos. Cuenta la leyenda que cerca de la población de Vik vivía una familia de trolls en una cueva en las laderas del volcán de Kaltra. Esta familia podía observar todo lo que sucedía a su alrededor desde su cueva y tenían una vista perfecta al mar y a la playa negra de Reynisdrakar. Una tarde, los tres trolls alcanzaron a observar que en la bahía de Vik había un gran barco de 3 mástiles que estaba pescando antes de que cayera el sol. Era costumbre que los barcos vikingos pescaran cerca de la bahía solamente durante el día, ya que se sentían protegidos de los troles por la luz solar. Pero el mal tiempo de la mañana había hecho que los pescadores salieran ya entrada la tarde a pescar. Cuando comenzó a caer el sol, el fuerte viento de la costa comenzó a golpear el casco del barco, haciendo imposible que la tripulación regresara a la costa. Los tres trolls observaban atentamente lo que sucedía y cuando finalmente los últimos rayos del sol desaparecieron, se dieron cuenta que el barco no podía regresar y vieron la oportunidad de apoderarse del botín de pesca, de la tripulación y del barco mismo. Lentamente comenzaron a bajar hacia la costa y a medianoche llegaron a la playa. Debido a su peso y a su gran tamaño, inmediatamente la población de Vik se dio cuenta de su presencia y comenzó a esconder en sus viviendas y a ocultar todos los rebaños y animales dentro de sus casas para que no les robaran. Sin embargo, esta vez los trolls no estaban interesados en robar el poblado, les interesaba más el barco pesquero y su contenido, así que con su andar pesado y lento se adentraron al mar rumbo a aquel punto negro que era el barco. Los trolls eran lentos y pesados, así que demoraron varias horas en llegar a su objetivo y cuando llegaron vieron cómo los pescadores habían abandonado el barco, temerosos de la presencia de los trolls y el barco a la deriva se alejaba cada vez más de la costa. Finalmente, después de algunas horas, el trío de trolls llegó al barco y agarrando con sus potentes y enormes manos, comenzaron a remolcarlo a tierra donde tomarían su carga de pescados. Pero la noche iba pasando y los troles debían luchar contra el oleaje y el viento que trataba de alejar el barco. Así que cuando solo faltaban escasos 20 metros o menos de aquella playa negra, enmarcada por las verdes montañas donde vivían, los trolls vieron para su horror que los pájaros de las rocas comenzaron a salir de sus nidos avisando la llegada de los primeros rayos del sol. Los trolls desesperados trataron de llegar antes de ser tocados por los rayos, pero lentos como eran y pesados,
no pudieron llegar a esconderse y los primeros rayos del sol de aquella bella mañana llegaron a ellos convirtiéndolos inmediatamente en roca. Y allí quedaron aquellos ladrones furtivos convertidos en 3 peñascos enormes cerca a la playa de Reynisjara, del poblado de Vik, donde todavía hoy se pueden visitar. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Islandia. Una vez terminada la pequeña información, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la fuente de troll. Para poder conseguir esta hermosa decoración especial, deberás recolectar junto con todos los de tu valle 100 gallinas y además tú debes recolectar 1100 fichas de cada color. Esto significa que para poder llegar a la meta debes juntar por día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color. Para el sábado 4 de febrero, inicio de la temporada, tendrás que recolectar durante el día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color. Para el lunes 6 de febrero, día 3 de la temporada, debes tratar de tener al menos 15 gallinas recolectadas y 165 fichas de cada color. El lunes 13 de febrero, día 9, la cantidad de gallinas recolectadas debe ser al menos de 45 y 495 fichas de cada color. Para el lunes 20 de febrero, el día 16 de la temporada, debes tener al menos 80 gallinas y 880 fichas de cada color. Y para finalizar la temporada entre el 24 y la madrugada del 25 de febrero, debes ya tener las 100 gallinas y las 1100 fichas de cada color. Y estas han sido todas las novedades de esta temporada de Valle de Gallinas dedicada a Islandia. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma de recolección de gallinas y puedas obtener esta decoración especial para que la sigas coleccionando. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones de países deseas ver en Hay Day? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.